Declaraciones a 24 horas, la jueza Irene Rodríguez negó cualquier tipo de irregularidad, tras la liberación del reo acusado de matar a un comerciante en el barrio Meix. Mientras tanto, el Poder Judicial ordenó una investigación para aclarar lo sucedido. Hablamos de este y otros temas. Para eso estamos con el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. Arturo, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, Nicolás. Un gusto acompañarte esta tarde. A ver, varios temas, pero primero, la visión de usted, Arturo, y del partido con respecto a lo que sucedió. Hay una investigación de la Fiscalía, de las policías, hay declaraciones de la magistrada en este caso, pero en lo concreto hay una persona que está libre, peligrosa y que no debería estar libre. Es extremadamente grave lo que ocurrió hoy día o lo que tuvimos conocimiento. Efectivamente, la magistrada dice que no tiene participación, al menos dolo, en las circunstancias que se están investigando, no únicamente de manera administrativa, sino que también desde el punto de vista penal. Son varias las hipótesis que nacen y evidentemente que hay que tener cuidado con aventurarse por una de ellas, pero la que más nos preocupa es que la jueza derechamente, digamos, esté siendo sujeta a una suerte de extorsión, que es una hipótesis que uno no podría descartar. La segunda, un error administrativo, un desorden a tal nivel de que efectivamente hay que remover a varias personas en ese lugar. Que también es grave pensando en lo burdo de la situación, Sin ¿no? ninguna duda. O sea, más allá de, porque algunos hablaban de ridículo, es complejo hablar de ridículo con una situación tan grave, digamos, porque de alguna manera termina eventualmente caricaturizando y diciendo, bueno, estas cosas son errores. Estamos hablando de un sicario. O sea, claro. Estamos hablando de un sicario contratado por el crimen organizado para darle muerte a otras personas. Ese es el propósito que tiene, digamos, una persona. Es evidente que tiene que estar tras las rejas. No existe ninguna posibilidad que quede en libertad mientras se está investigando su causa. Ahora, es curioso porque en esta oportunidad estamos estudiando, dice al menos la magistrada que no fue algo voluntario, pero los juzgados de garantía hace bastante tiempo nos tienen acostumbrados con que van liberando a personas que debieran estar privados de libertad como una de las consecuencias del sistema procesal penal que tenemos vigente desde hace 25 años. Ahora, está la discusión del garantismo, ¿no? El garantismo, para, si es que algún abogado nos está viendo, estudiosos de estas materias, cuando se hizo el cambio por ahí por el año 2000, era uno de los propósitos que tuvo el Ejecutivo de turno, o sea, incluir un pilar fundamental en nuestra estructura de persecución y sanción penal desde el punto de vista de las garantías procedimentales de los investigados, los imputados y eventualmente sancionados. Que eso para velar por el debido proceso. Finalmente, es razonable, el debido proceso es una garantía constitucional, a todos nos importa que se tiene que respetar sin ninguna duda, pero de ahí a traspasar, digamos, la frontera y descuidar totalmente lo que son los derechos y el ejercicio de los derechos del resto de la población, dejando en libertad muchas veces a personas que son peligrosas, que es una situación que permanentemente se observa en los juzgados de garantía. La verdad es que me gustaría que se tomara, digamos, este punto de este juzgado como un punto de inflexión para que veamos qué es lo que está ocurriendo en los juzgados de garantía, si no puede seguir así. O sea, si es que nosotros, y perdón que te lleve a la arena política, pero para nosotros es fundamental, estamos construyendo y dando a conocer un cambio muy significativo, más bien radical, de cómo se va a dar tratamiento a la criminalidad en Chile. Ese es el plan de recuperación territorial que está encabezando José Antonio Kast. Y apelamos en el fondo a que el presidente de la República también es jefe de Estado. Y las orientaciones no van a ser únicamente al Ejecutivo, al Legislativo a través de sus proyectos de ley. Buena parte, a mí me ha tocado estudiar las cosas que vamos a presentar, una batería de proyectos cuando, bueno, si es que me toca estar en el Congreso, soy candidato también en la región de Valparaíso, pero independiente de eso, efectivamente me tocó ir a estudiar a El Salvador cuáles son los cambios o ajustes legislativos que hay que hacer. Y eso es desde la perspectiva de ser jefe de gobierno, pero también eres jefe de Estado y las orientaciones son a los otros poderes del Estado. O sea, si es que una mayoría sustantiva elige a José Antonio Kast con este discurso, con la intención de hacer un cambio radical, sin ninguna duda que van a tener que haber cambios en el foco que están poniendo los juzgados de garantía a la hora, digamos, de entregar las libertades. Obviamente que por el paso, digamos, del Congreso Nacional a través de leyes. A eso quería ir y me imagino que también apunta a eso, porque aquí siempre una delgada línea, y es parte, digamos, de lo que nos mantiene como democracia, es la autonomía de los poderes del Estado. Obvio, me entendiste muy bien. Pero esto todo a través de proyecto de ley, digamos. Sí, pero con un nivel de urgencia que hoy día no hemos tenido. Ya. Y me da la impresión, esto quizás en el ámbito académico a mí me ha tocado conocer... ¿Pero una reforma procesal penal, una nueva reforma procesal penal, por ejemplo? No, pero hay que hacerle un ajuste importante. En la reforma que se hizo hace 25 años fue sustantiva porque se pasó de un sistema inquisitivo a uno acusador. Sí, claro. Es decir, ya no es el mismo juez el que investiga y el que sanciona, sino que son entidades separadas y eso efectivamente tiene
tiene un beneficio desde la perspectiva de los derechos de las personas, en fin, la imparcialidad. Pero sigue existiendo un principio de oportunidad que se aplica o se abusa, digamos, del mismo desde el punto de vista de la investigación y sigue, a mi juicio, exigiéndose un estándar que a ratos es total y absolutamente inconcebible. Sí. Arturo Ejilla, ya que me llega a la arena política, pero ligado también a este caso, escuchábamos declaraciones de las candidaturas presidenciales, algunas de las que están, digamos, quizás más firmes, algunas ya oficializadas, otras no, en términos del servicio electoral. Entre ellas la de José Antonio Kast, él dice no apresurarse, pero de todas maneras tomar a esta persona que está libre y no debería estar libre y luego ver responsabilidades. Ahora, escuchábamos otras declaraciones, Janet Jara que decía hay que levantar el secreto bancario, Parisi que dice sí o sí hay un caso de corrupción dentro de aparatos del Estado. También de alguna manera deslizaba eso Iris Matei. ¿Hay una diferencia, digamos, en las candidaturas presidenciales con la importancia que tiene? Sí, hay una que habla desde la perspectiva de lo absurdo. Obviamente que el secreto bancario de esta persona que estaba privada de libertad ya fue levantado si es que tiene banco. La aclaración de la candidata Janet Jara. Es obvio que eso no ha lugar. Quizás lo dijo muy livianamente y no se dio cuenta de lo que estaba diciendo, o quería meter el tema entiendo yo que tratan de levantar el tema del secreto bancario, en fin. Lo que a mí me interesa, y yo recojo, no porque sea mi candidato, sino que encuentro que es lejos lo más acertado y es de sentido común. Pongamos todos los esfuerzos. Perdón, también teníamos declaraciones de Johannes Kaiser para tener ahí la lista. Esas no las he visto, así que si las tienes por ahí las revisamos. Pero lo que decía José Antonio Kast es, pongamos todos los esfuerzos en lo inmediato en recapturar a esta persona. Si es un ente muy importante del crimen organizado que efectivamente se dio a la fuga a través, digamos, de este supuesto error. No lo sabemos si es que efectivamente fue un error o no. Pero lo que tiene que venir después son sanciones y una investigación muy profunda. O sea, perfectamente podían estar operando ya las redes del crimen organizado en los tribunales de justicia, como ocurrió. Yo no quiero, digamos, hacer el nexo con el crimen organizado, pero situaciones bastante complejas en el norte de Chile. Yo no sé si te acuerdas cuando se dio a conocer una lista con los testigos protegidos. O sea, la que más que se filtró, se terminó solicitando. Exacto. Y hubo un cortapisa sí, de no se puede. Realmente inaceptable, porque la señal que se está en algún dando, minuto ya estaba. Y habrá que ver si se es le que iba a entregar fue, a los abogados defensores. Claro, habrá que ver en el fondo si es que hubo participación de las personas investigadas o no en eso, o terceros en el fondo que apuntaban a ello. El crimen organizado siempre se va a basar en controlar a la autoridad, y particularmente la autoridad en el ámbito judicial. Policías, fiscales, tribunales de justicia. El otro caso, yo no sé si te acuerdas, en Arica creo que fue que dos ministros del tribunal oral se terminan inhabilitando porque jugaba fútbol, uno creo, no me acuerdo cómo era el caso, pero era casi algo me acuerdo, de ese nivel, con uno de los imputados. O sea, es muy, muy peligroso. O me acordé, tenía que ver, digamos, con la participación de una tercera persona, quizás muy parecido al caso que vivimos del exalcalde de Macul, que también, por cierto, es un mecanismo que utilizan para la extorsión. Claro, que fue secuestrado. Vamos de lleno a la política y a la carrera presidencial, porque quiero ir a las listas parlamentarias o no listas parlamentarias, quiero ir a eso. ¿Cómo ve afectado a su candidato, José Antonio Kast, en la última encuesta? Bien. Y contra Janet Jara. Y la situación de Iris Matei también ahí. Nosotros vemos que sistemáticamente durante el último tiempo no somos muy buenos para andar sacando conclusiones de las encuestas. Entendemos que son fotos, pero claro, cuando ya lleváis 2 meses en el fondo con una tendencia muy clara y cuando se alinean todas las encuestas en la misma lógica, la verdad es que, claro, uno podría decir nuestro mensaje está llegando. Los chilenos están confiando verdaderamente en que si es que José Antonio es presidente va a haber un cambio radical en materia de seguridad pública y eso nos tiene muy contentos. Oiga, ahora, sí. También observamos lo que pasó después de las primarias y se veía venir incluso antes de las primarias que se afirman todos los votos de izquierda en Janet Jara. Tenemos una competidora... Pero preocupa el avance, insisto, fotografía del momento, todos los conceptos, pero en reiteradas encuestas durante las últimas semanas, luego de la primaria, porque desde su sector se decía, bueno, pero obvio que después quien gana la primaria tiene el empujoncito, digamos, de la victoria. Ya han pasado 2 semanas y se ve bien aspectada también. Sí, pero yo lo que veo es que refleja más o menos lo que se esperaría de una izquierda tan radical y tan extrema como precisamente la que representa Janet Jara. Recordemos que decíamos... Pero ustedes siempre han dicho que es minoría ese sector, pues.
Pero no te olvides de lo que fue el primer proceso constitucional, que dividiendo a Chile en no sé cuántas... No, yo tomo palabras de su sector, que dice una minoría vociferante. Es que una minoría que llega al 38% es bastante relevante. Y yo quería llegar a eso, a ese número que efectivamente es un umbral de lo que más, a mi juicio, podría aspirar tener Janet Jara. Desde el punto de vista político estricto, digamos, de los números que están ahí. Piensa o tener a la vista que en las peores de las circunstancias que le ha tocado atravesar al gobierno de Gabriel Boric, igual cuenta con un 25, un 30, un 32%. O sea, eso te dice... Con una base. Y nosotros apuntando precisamente, independiente de los colores políticos, a las personas que verdaderamente creen que Chile puede convertirse en un país seguro, ofreciéndole un plan precisamente para eso. Arturo Esquella, la contrincante electoral de José Antonio Kast es Janet Jara. Nosotros dividimos por y se lo pregunto por las declaraciones de Diego Paulson, generalísimo, jefe de campaña, que habló y dijo que el adversario electoral de Evelyn Matei es José Antonio Kast. No, yo creo que ahí se equivocó Diego Paulsen, y lo digo en esos términos, creo que se equivoca, no es que lo haga con mala intención, o sea, un error, digamos, en una frase determinada, efectivamente... Un error no forzado, cualquiera, pero te habla un poco cuando tú unes esa declaración con lo que hemos visto estos últimos días de otros voceros de ese comando. La verdad es que puede haber un ánimo o se han metido en la cabeza de que nosotros fuéramos como una suerte de adversario. Yo, apelando, digamos, a las buenas intenciones que tiene Diego, que lo conozco bastante, fuimos compañeros en la Cámara de Diputados, solo decir y tratar, digamos, de que repongan el foco en lo verdaderamente importante, que ahora, es en diciembre ganarle a Janet Jara. Pero desde la estrategia electoral... Noviembre-diciembre, digo. Noviembre-diciembre, claro. De estrategia electoral, ¿usted cree que no le funcionaría, digamos, a Evelyn Matei tratar de captar ese grupo que actualmente apoya a José Antonio Kast? Porque decir que el adversario electoral es quien está al lado mío y no el del frente, como sí lo ha hecho José Antonio Kast sobre Janet Jara, por eso le preguntaba así, uno diría, estoy tratando de captar y restar eventuales futuros votos de José Antonio Kast para la candidatura de Chile Vamos. Es que uno lo que tiene que confrontar son ideas, y los chilenos verán en el fondo si me entusiasma más la propuesta para terminar con la seguridad, con la inseguridad en Chile de Janet Jara, de Johannes Kaiser, de José Antonio Kast o de Evelyn Matei, y de tantos otros que pueden inscribirse, todavía tienen tiempo. Entonces, la verdad es que yo simplemente les diría a los dirigentes, a los candidatos, a todos los de la oposición, no nos perdamos de vista. Acá está en juego el que se continúe por 4 años más el pésimo gobierno que ha hecho Gabriel Boric y quienes lo han acompañado, dentro de los cuales, por cierto, como ministra del Trabajo estuvo Janet Jara, y después, pasado, digamos, la valla de los adversarios políticos y habiendo ganado la elección, el verdadero enemigo de Chile y de todos los chilenos es el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo en el sur, que tanto le cuesta reconocer a Janet Jara que existe. Hay que decirle que existe el terrorismo en la macrozona sur. Y para eso, en el fondo, tenemos que unirnos todos, en consecuencia también teniendo a la vista que hay elecciones parlamentarias que van a ser muy relevantes en los próximos 4 años. A eso voy, porque es bien de consenso en todos los sectores políticos que si se gana la presidencial, pero no se tiene una mayoría en el Congreso, con el sistema actual, digamos, es bien difícil, no es ingobernable, pero sí es bien difícil llevar a cabo este tipo de medidas. Déjeme preguntarle por la situación parlamentaria de republicanos. Bueno, ustedes ya tienen una alianza con el Partido Nacional Libertario, Partido Social Cristiano de hace antes, digamos, un buen tiempo. Veníamos construyéndola y la anunciamos ya el domingo que llegamos a puerto, estamos muy contentos. Justamente, la tienen bien cimentada. Derecha unida, se llama. Derecha unida. ¿Y el resto de la derecha qué pasó? O sea, más que pasó, ¿no hay vuelta atrás? ¿No hay lista única o pacto por omisión imposible? Desde que cambió el sistema electoral a un sistema proporcional en donde se eligen hasta 8 cupos, es decir, parlamentarios en el caso de los diputados y hasta 5 en el caso de los senadores, y teniendo el voto obligatorio con 6 millones de chilenos votantes no habituales, esto para las personas que se dedican al análisis de las elecciones no les va a sonar, digamos, algo muy confuso ni lejano a la realidad, como lo decía el otro día Pepe Out. Es evidente que si es que uno quiere llegar a una mayor cantidad de personas, necesita tener la mayor cantidad de candidatos. Esa es la forma, cuando tú tienes distritos en donde la magnitud supera los 4, 5, de ahí para arriba. Evidentemente que lo que nos conviene es tener 2 listas. Pero, y por otra razón, ¿sí?
que es muy importante y es más bien práctica, que no hay cómo incorporarla, digamos, a los Excel que muchos les gusta hacer sumando los datos. Nosotros hace un tiempo atrás, para el rechazo de la primera propuesta constitucional, perfecto, se armó un bloque muy grande de 62%. partidos políticos, todos obviamente distintos, pero que estamos en la oposición. Ya, ahí le fue bien. Y que creemos que es muy negativo lo que se ha hecho en Chile y proyectarlo en el tiempo sería pésimo. Y ellos, tal como lo han dicho, demócratas, amarillo, incluso Bópoli, han dicho que no, desde la perspectiva de salir a llamar a los electores a que voten por ellos, estando en una misma lista con nosotros, genuinamente, no es de mala intención que lo dicen, pero les costaría mucho movilizar ese voto, versus una lista en donde se encuentren hasta Chile Vamos, que son más de centro en el fondo. O sea, es factible hacer el símil, perdón. Y lo mismo ocurre al qué revés. y qué bueno que mencione Evidentemente, solo para redondear, Nicolás, porque Ya, esto es por- importante, porque sí. los argumentos de repente no se les da No, mucho sí, espacio. ciérralo. Y en Libertario, en el mismo Partido Republicano, miran en el fondo a estas personas que han sido incluso ministros de Bachelet, que hoy día afortunadamente están a este lado, y obviamente que va a generar ruido. Entonces, lo hemos conversado, es muy curioso que ahora hayan cambiado de opinión, pero el mejor escenario desde el punto de vista del rendimiento de los votos es con dos grandes listas que se reúnan estos dos mundos, el de derecha, que ya se conformó el de nosotros, derecha unida, y este de centro-derecha con el centro, que la gran tarea ahora, y la pelota está en el lado de Chile Vamos, tienen que ceder, si es que es necesario, a lo que les está pidiendo amarillos y demócratas para sumarlo a esta lista. Oiga, Martina Rao, ya que hablaba de la Convención Constitucional, ex convencional constitucional, militante republicano, lanza este video donde llama a llegar a coordinarnos sin lista única o sin una mínima coordinación, dice, porque puede ser no solamente lista única. La probabilidad de regalar o facilitar la mayoría parlamentaria de izquierda aumenta. Si todos compiten, todos pierden. O sea, Así es, tiene mucha razón, Martín, y eso es lo que me faltaba por comentarte, porque en el Senado hay 4 regiones en donde todavía, es decir, son binominales, se eligen 2, es como el sistema antiguo. Ya. Y en ellas efectivamente, aunque no necesariamente, pero un rendimiento más seguro de parte, digamos, de quienes estamos en la oposición se consolida si es que vamos en una misma lista. ya, pero no va por otro camino Martina Rao en términos de llamar a acuerdo. Lo entiende perfectamente, obviamente que no está proponiendo el que hagamos una sola gran lista con todos los escaños y distritos, digamos, con Chile Vamos. Él salió de Chile Vamos y se vino al Partido Republicano, Sí. y hay una diferencia también de fondo, y además hay un tema práctico. Si nosotros quisiéramos hacer eso, y por eso eran tan enfáticos en decirnos los presidentes de los partidos que era imposible, hoy día es un tema más bien comunicacional nomás, pero en términos prácticos le tendrían que decir a la mitad de sus bancadas que no van a ir a la reelección. Y obviamente que sabemos, no es Nicolás, menor que eso es imposible. No es menor eso. Arturo Ejía, presidente del Partido Republicano, gracias nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Nicolás. Que esté muy bien. Chao, chao.